Diputados presentarían la iniciativa de ley discutida y con cambios esta última semana de abril. Hasta ahora han armonizado, dicen, 8 artículos de 32. Aunque lo relacionado con la salud sexual reproductiva sería para jóvenes de 18 a 30 años, se va a modificar en la normativa debido al rechazo que ha generado, aunque muchos otros estarían de acuerdo con una educación sexual reproductiva. Temas del país. Tras la solicitud de antejuicio contra los diputados del partido oficial, 4 de ellos estaban citados por Junta Directiva del Congreso de la República, donde deberían rendir cuentas de las supuestas presiones a la gobernadora de Alta Verapaz, pese a que se esperaba una sanción tal como la que atravesó el diputado Juan Manuel Giordano. Junta Directiva decidió no sancionarlos debido al proceso de antejuicio abierto en su contra, y esto obviamente va a seguir generando polémica contra los diputados de la bancada oficial en el Congreso. 4 diputados de FCN Nación fueron citados por la Junta Directiva para que contaran su versión de la supuesta presión a la gobernadora de Alta Verapaz. A diferencia de la audiencia con el diputado Manuel Giordano, en esta citación la directiva solo escuchó los argumentos de los congresistas sin hacer cuestionamientos. Yo recibí un mensaje en un chat personal privado que se hizo público y esto es lo único que puedo declarar. La Junta Directiva prefirió no emitir comentario ni sancionar a los congresistas, pues a criterio del presidente del Congreso, Mario Taracena, ya tienen un proceso penal en su contra. Jurídico del Congreso me dijo, por favor, mide sus palabras, se fija bien lo que dice porque tiene consecuencias legales. Giordano es un aspecto de tipo moral, un patojo malcriado que actuó mal. Esto es un aspecto de tipo legal, aquí hay unas consecuencias legales, va a haber un juicio de racismo, de discriminación, ya eso son situaciones de tipo penal. Durante la citación, los congresistas defendieron su postura y todos mencionaron que el diputado Edgar Ovalle fue quien dirigió la reunión con la gobernadora. A continuación conoceremos el perfil político de los 8 diputados a los que el Ministerio Público pide se les retire la inmunidad para investigarlos por los delitos de discriminación y tráfico de influencias, abuso de autoridad y también concusión. Manuel Giordano es el diputado más joven del legislativo. Con 24 años fue electo por el Estado Nacional y es conocido como el diputado más tránsfuga del momento. Fue electo en 2011 por el partido Creo. En 2012, cuando tomó posesión, pasó a la bancada UCN. En 2013 se pasó a Todos. En 2014 a Líder, agrupación con la que fue reelecto en 2015, pero cuando tomó posesión transfugó nuevamente a la bancada oficial. Óscar Rolando Corleto llegó al Congreso por el Estado Nacional en 2012 por el partido Líder y fue reelecto en 2015 por la misma agrupación, pero semanas después de tomar posesión saltó a la progresista para luego volver a cambiar a la oficial. Laura Franco, de 63 años, la principal parlamentaria señalada, es diputada electa por Zacapa. Tomó posesión en 2012 por la bancada UCN. Ese mismo año se pasó a Líder. En 2015 se declaró independiente, pero meses después regresó a Líder para ser reelecta. Luego pasó a Progresista y finalmente a FCN Nación. Rudy Pereira, diputado por Alta Verapaz, electo en 2011 por la UNE. Al tomar posesión en 2012 pasó a La Gana. En 2015 regresó a la UNE, por quien fue reelecto para luego pasarse a FCN. Julio Antonio Juárez, diputado por Suchitepeques, electo por primera vez en esta legislatura por el partido Líder, que luego pasó a la progresista y finalmente a la bancada oficial. Ferdi Ramón Elías, diputado por Quiché, en 2015 fue electo por la UNE y reelecto por la misma agrupación para esta legislatura, pero luego pasó a la bancada oficial. Edgar Eduardo Montepeque, electo por el departamento de Petén, llegó por primera vez al Congreso para esta 8ª legislatura con el partido Líder. Saltó a la bancada progresista para luego sumarse a la bancada FCN Nación. El último diputado antejuiciado es Byron Juventino Chacón, representante del departamento de Izabal, electo por primera vez en 2011 por La Gana. En 2012 pasó a UCN y ese mismo año se pasó al Partido Unionista. En 2013 saltó a la bancada Líder hasta ser reelecto en 2015 por esa agrupación. Luego de tomar posesión, transfugó al Reformador para finalmente quedarse en el partido oficial.
Bueno, hay tantas repercusiones alrededor de este caso, la no sanción tan esperada por parte de la Junta Directiva, cómo puede avanzar esta solicitud, este pedido puntual de antejuicio contra estos diputados de FCN Nación. Para el análisis está Daniel Herring, vía telefónica, analista político destacado. Daniel, bienvenido a BLM Noticias. Bueno, ¿qué va a pasar con este caso? ¿Sigue siendo parte de este show que se genera todo el tiempo en el Congreso de la República? ¿O realmente vamos a conocer sanciones concretas y que esto evolucione justamente con este pedido puntual que hace el Ministerio Público? Te escuchamos, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo sí creo que hay un caso ahí que se puede construir. Hay unos audios, hay una declaración de la gobernadora. Y sobre todo hay una fiscalía que ya lleva un tiempo, ya estamos cumpliendo un año, que se ha convertido en el brazo de lo que ha pedido la ciudadanía en la plaza, ¿verdad? Ellos lo empezaron y hasta cierto punto lo han continuado. Pero a mí más importante que si acaba o no acaba habiendo, digamos, levantamiento del antejuicio y después acaban procesando a estas personas, es que esto lo que hace es poner la presión sobre el Congreso y concretamente sobre el FCN, ¿verdad? Ahora la tensión política va a estar concentrada en esta gente y eso es lo que para mí va a tener unas repercusiones políticas fantásticas. Si acaban siendo o no acaban siendo condenados, bueno, el tiempo lo dirá, pero la dinámica política que se espera es de mucha presión al Congreso. Daniel, indudablemente esto va sentando precedentes, habíamos dicho la presentación del diputado Giordano ante la Junta Directiva, ahora la llamada de estos 8 diputados, una sanción que, bueno, se esperaba por parte de la Junta Directiva y que no llegó, pero es un pedido de antejuicio. ¿Cómo cambia esto el clima y la jugada, por llamarlo de alguna manera, dentro del Congreso de la República y el accionar de los diputados? Bueno, yo creo que obviamente esto es algo que sigue la tradición del año pasado, pero está clarísimo que las reglas del juego están cambiando. O sea, este es un ejemplo paradigmático. O sea, lo que hicieron estos 8 diputados con la gobernadora es algo que llevan haciendo toda la vida. O sea, y utilizando esa clase de lenguaje y metiendo esa clase de presiones. Es como los negocios tal y como se han hecho siempre. Y ahora de eso, que para ellos es algo normal y es algo del día a día, se está convirtiendo en una bola de nieve que les está arrasando. Entonces, obviamente hay un proceso de shock por parte de los diputados y tienen que ir aprendiendo, o ya van a tener que ir aprendiendo, que las reglas del juego han cambiado. Para mí esto es un ejemplo significativo de que ya no se puede hacer la política que se hacía antes. Y sobre todo que el FCN se equivocó terroríficamente planteando la estrategia que planteó. Gracias, Daniel, por tu análisis. Daniel Herring, analista político, hablando de lo que ocurre justamente en el Congreso de la República. Vamos a seguir abordando este tema y algunos otros, pero ahora la continuidad de noticias sigue con esto. Bueno, y ante los diversos casos en los que los diputados del Congreso de la República se han visto envueltos en escándalos, bueno, principalmente los del partido oficial, diversos grupos han convocado para mañana sábado una protesta masiva en la Plaza de la Constitución, sí, en el centro histórico. La cita es a las 15 horas, donde la principal demanda será la depuración del Congreso, específicamente de la bancada del Frente de Convergencia Nacional. En la mira de ciudadanos inconformes están Juan Manuel Giordano, el diputado con el récord más alto de transfugismo y quien además purga un castigo de 15 días sin goce salarial por abusar de su cargo de congresista para presionar al gobernador de San Marcos. El plan de presión quedó evidenciado en un chat entre Giordano y su jefe de bancada, Javier Hernández, quien días después de la filtración le pidió la renuncia. Mañana también se cumple un año desde que los guatemaltecos salieron espontáneamente a la plaza a protestar contra el gobierno del entonces presidente Otto Pérez Molina y de su vicepresidente Roxana Valdetti, a quien le exigían la renuncia por dirigir una red criminal que estafó al Estado guatemalteco por miles de millones de quetzales. Los 10 nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad fueron juramentados y tomaron posesión en el cargo para el periodo 2016-2021 y para este primer año el magistrado Neftalí Aldana será el primer presidente. Se espera que resuelvan casos importantes como la ley de tarjetas de crédito, algunos antejuicios, temas de corrupción y algunos otros que están pendientes.
Oficialmente, la séptima magistratura de la Corte de Constitucionalidad ha tomado posesión, la misma presidida por el magistrado Neftalí Aldana, quien en su discurso inaugural enfatizó en que la nueva Corte, aún con solicitudes de temas políticos, resolverá apegada a la ley, con entereza y valentía. A Aldana lo acompañan como magistrados titulares Dina Ochoa, José Francisco de Mata, Bonerge Mejía y Gloria Porras, la última presidenta de la anterior magistratura. Porras rindió un informe indicando que la prioridad de su periodo al frente de la Corte de Constitucionalidad fue mejorar la efectividad de la Corte en el tema de amparos, los cuales han tenido una tendencia a ser utilizados maliciosamente. Asimismo, resaltó que la Corte jugó un papel importante en 2015, no solo por ser año electoral, sino también por la serie de protestas que se desarrollaron. La tutela del Estado de Derecho se fortaleció en su máximo nivel cuando la Corte hizo prevalecer la norma constitucional de que nadie es superior a la ley. Esta nueva magistratura eventualmente recibirá casos de corrupción y sentencias en temas de lesa humanidad. Creo que es importante que el rol de la Corte de Constitucionalidad se limite a establecer si ha habido o no rompimiento o inobservancia a la Constitución política de la República y no interferir en la jurisdicción ordinaria, que es un asunto que compete con exclusividad a los tribunales del país. Seguimos hablando de las noticias ahora de los departamentos y nos trasladamos hacia el occidente del país para conocer la portada de este matutino. El Quetzalteco se elevan a 30 robos a negocios, madruga delincuente y carga con televisores. Lo que vemos en las noticias, trasladan al ladrón, entre otras, 8 diputados señalados de 4 delitos, solicitan 4 años de prisión para esta mujer también. Noticias de Guatemala y el mundo que puede encontrar en el Quetzalteco. Seguimos hablando de las noticias departamentales. Pobladores del área del nororiente iniciaron también la caminata por el agua, que recorrerá 165 kilómetros en 8 días y se reunirán con las otras columnas cuando ingresen el próximo 22 de abril a la ciudad capital. Con el fin de hacer conciencia en las personas de la importancia que tiene el cuidado de los bosques, los ríos y la naturaleza. Pues la importancia de esta marcha es posicionar al pueblo en general sobre el tema agua. Es un tema muy importante que actualmente varias empresas